Buenas. En esta clase vamos a enfocarnos en dos conceptos. El primero es un circuito que se llama divisor resistivo. Es un circuito básico, muy usado, muy usado. Y bueno, para abordarlo vamos a usar un LDR, que es lo segundo en lo que vamos a hacer foco. Entonces, divisor resistivo y LDR. El primero, bueno, va a ser un circuito que vamos a ver ahora su topología, y para entender cómo funciona vamos a emplear este elemento. El LDR es una resistencia que varía su valor de acuerdo a la luz que está recibiendo. A ver si bajo esto. En sí es un semiconductor, es decir que es familiar de los diodos, los transistores, los LEDs, pero bueno, funciona como si fuese una resistencia. Por eso es que se lo suele simbolizar de esta forma o de esta forma. Lo que se quiere explicar con esto es que es como una resistencia. Este es el símbolo de las resistencias, igual que este. Este es más genérico, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos las flechitas que son incidentes o entrantes al elemento. Eso quiere decir que es sensible a la luz. Si fuesen al revés, entenderíamos que emite luz. Bueno, otra de las cosas que podemos ver es esta gráfica que describe el funcionamiento entero del LDR. En sí, lo que podemos ver es que tiene dos cosas este gráfico. Por un lado es la resistencia del elemento, y por otro lado la cantidad de luz que incide sobre este elemento. Entonces tenemos la relación esa, resistencia versus luz. Esa relación vamos a ver. Y tenemos en la primera parte, o sea, acá es donde tendríamos resistencia 0 y luz 0. Si nos acercamos para allá, la resistencia sigue siendo 0, pero la luz aumenta. Y si, bueno, volvemos al punto de inicio y subimos contra el eje, la luz es 0, pero la resistencia aumenta. Bueno, eso es si nos movemos en los ejes. Lo que describe el funcionamiento es esta curva. Y lo que podemos ver es, bueno, si nos paramos en el principio de la curva, por aquí, vemos que tiene un valor de resistencia elevado, está bastante alejado del 0, pero con un valor de luz bajo. Y en el otro extremo, que estamos por acá, tenemos el caso contrario. Si miramos el eje de las resistencias, estamos cerquita del 0, entonces es un valor de resistencia bajo. Pero para la luz nos alejamos un montón del 0, de este punto de referencia. Entonces tenemos eso, que mucha luz y poca resistencia. Resumiendo el funcionamiento o este gráfico, con poca luz vamos a tener una resistencia elevada, y con mucha luz una resistencia cada vez más chiquitita. Es como que son inversamente proporcionales. Poca luz, mucha resistencia. Mucha luz, poca resistencia. Y vamos a ver cómo funciona eso en el circuito del divisor de resistencias. Divisor resistivo. Eso es el esquema que vamos a usar. Es sencillo, son solo dos elementos, que bueno, es una resistencia, el LDR, y tenemos bueno, la fuente
con su positivo y su negativo. De este lado lo mismo. Lo único que tenemos de diferente es que el orden de los elementos son análogos los circuitos. Vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos, pero bueno, son contrarios. Entendiendo uno, vamos a entender que el otro funciona al revés. Por último, bueno, también vamos a usar esto solo para ver el circuito y después poder compararlo con algo más. Pero bueno, tenemos lo mismo. Este es otro simulador que no vamos a usar. Lo que vamos a usar es el Tinkercad, que es con lo que venimos trabajando. Tenemos en esto también el LDR, la resistencia, y acá también resistencia y LDR. Bueno, pasemos a implementarlo. Venimos al Tinkercad, circuitos, crear un nuevo circuito. Vamos a ponerle un título, así ya queda. Divisor resistivo más LDR. O con LDR. Bueno, vamos a implementar, a sacar todos los elementos de los componentes totales. Vamos a usar dos resistencias en principio. Bajamos, vamos a usar dos LDR. También vamos a usar, necesitamos el suministro de energía, lo que sería la fuente, y una placa. Vamos a usar una placa grande porque después vamos a comparar este circuito con otro más. Suministro y dos multímetros que nos van a servir para verificar cómo funciona el circuito en sí. A ver, vamos a acercar un poco más. Vamos por aquí. Vamos a alimentar nuestro protoboard del negativo al negativo. Si ya alimentamos los dos lados. Positivo. Bien. Ahora entonces vamos a guiarnos con esto y vamos a implementar de un lado este y del otro lado de un lado R inferior y del otro R superior. A ver, tenemos por aquí 1 y 1. Vamos a bajarlos. Bien. Entonces, tenemos 5 volt, resistencia. Vamos con eso primero. 5 volt tenemos desde la salida de la fuente hasta el más. Primero entonces resistencia. Podemos poner así. Tenemos un terminal en la resistencia y otro. A ver cómo los ponemos. Vamos a estirar con este punto, vamos a conectar a esta línea. Vamos a pinchar ahí con el LDR y del otro lado vamos a poner el negativo. De esta forma entonces tenemos positivo, el rojo, la resistencia, la unión hasta el LDR y la unión hasta el negativo, cerrando así el circuito. 5 volt, resistencia, LDR y negativo. Después vamos a verificar con el multímetro, midiendo tensión, en este punto, que une a los dos elementos, la resistencia y el LDR, en ambos circuitos. Bueno, el circuito que nos queda hacer es
al revés, así que vamos a arrancar así. Tenemos por aquí la resistencia. La resistencia ahora va a ir al negativo, así que podemos dejarla por aquí, negativo. El LDR lo podemos poner acá. Naranja. De este punto a este punto. Y del positivo, desde la otra patita del LDR al positivo. Acá. Listo. Entonces tenemos positivo, LDR, pasamos resistencia y negativo. Y de esta forma tenemos este circuito. Ahora vamos a poner los multímetros. Vamos a dejarlo por aquí, bien cerquita, así podemos ver todo junto. El negativo es el negativo del circuito, ¿no? Podemos pinchar directamente acá, con ambos circuitos. Bien. Y ahora vamos con el positivo. El positivo de este va a verificar el punto que une la resistencia con el LDR. En ese punto que es después de la resistencia, puede ser, vamos a pinchar acá. O bueno, cualquier punto de estos nos serviría, ¿sí? Acá también, cualquiera de estos puntos. Vamos a poner ahí y hasta aquí. De esta forma estamos pinchando entre el negativo y después de la resistencia, que es lo que tenemos acá. Entre el negativo y, bueno, antes de la resistencia, depende de si miramos para arriba o para abajo. Con este vamos a hacer lo mismo. Pinchamos acá y vamos a girar acá. Entre el LDR y la resistencia. Bueno, ¿qué esperamos ver? Volvemos a esto que presenté al principio. Según la luz que va a incidir en el dispositivo, va a cambiar la resistencia. Y eso nosotros vamos a verlo en tensión. Podemos verlo, primero lo vamos a ver con la resistencia y después vamos a ver con el circuito. Veamos. Vamos a, bueno, iniciar la simulación. Vamos a apagar la fuente. Y bueno, veamos. Tocamos acá, vamos a medir resistencia. ¿Qué estamos midiendo con esto? ¿Qué puntos estamos midiendo? Nosotros estamos pinchando en el negativo y la resistencia. Es decir, desde acá a acá. Vamos a medir la resistencia que hay en el LDR. Si tocamos, ahí accedemos a el control de luz. De este lado estaba el oscuro y de este lado la máxima luz que puede incidir. Entonces, cuando el dispositivo estaba totalmente a oscuras, la resistencia es de 90 kiloohms. Y bueno, es coherente con esto que veíamos acá. Tenemos un valor de resistencia alto para poca luz. Si nosotros aumentamos la luz, vamos a ver cómo disminuye. Ya ahí, solo con un poco de luz, vieron que cambia muchísimo, pasa de 90 a 5, 3, 1,6, y bueno, va a seguir bajando, cada vez más lento. Tiene el mayor descenso de resistencia, lo tiene al principio. Después es un poquito más gradual. Hasta que, bueno, llega al máximo de luz, tenemos 505 ohms. Es decir, pasó de 90.300 a 505. Bajó 90.000 y pico. Bueno, ese es el funcionamiento solo de este elemento. Ahora vamos a ver cómo funciona en el circuito.
Por eso vamos a prender la fuente. Vamos a acercar un poquito más. Mal, a ver qué tengo que poner. Quiero medir voltaje. Esto de que sale el error cuando querés medir resistencia, es porque para medir resistencias el circuito no tiene que estar alimentado. Por eso, bueno, si yo prendo la fuente sucede eso, el error. Si la apago puede realizar la medición. Vamos a cambiar esto, voltaje. Bien. Recordemos entonces que estos dos circuitos son complementarios, funcionan al revés. En este entonces estamos midiendo la tensión que cae en el LDR y en este la que cae en la resistencia. Vemos que, bueno, en el primer caso, miremos solo el primer caso. Tenemos 5 volts de salida y está cayendo casi todo de esos 5 volts en el LDR. El resto de esos 0.3 volts caen en esta resistencia, que es lo que estamos midiendo en el circuito de al lado. En el circuito de al lado también tenemos una fuente de 5 volts, la misma, y está cayendo acá, en esta tensión, está cayendo, en este elemento está cayendo 4.97 volts, porque son exactamente iguales los elementos, y en la resistencia 27.7 milivolts, que es aproximadamente 0.3 milivolts, lo que nos falta para completar los 5 volts. Bien. Ahora, vamos a medir entonces qué es lo que sucede si movemos este control de luz. Empezamos a mover y vemos cómo la tensión sobre el LDR, en este caso, comienza a cambiar. Cuando llegamos al punto en el que tenemos la mitad de la tensión más o menos, a ver si llegamos ahí más o menos, o sea, 2.5 volts es la mitad de 5 volts, tenemos entonces la mitad de la tensión cae en esta resistencia y la otra mitad en el LDR. Eso sucede cuando las resistencias son muy parecidas o casi iguales. Podemos comprobar eso si apagamos y acá medimos resistencia. Es la resistencia que medimos en el LDR es de 1 kilo ohm. Mientras que la que tenemos acá es de una resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, efectivamente, cuando hay dos resistencias en esta configuración, una sobre la otra, y son muy parecidas o iguales, la tensión se reparte de forma equitativa para una y para la otra. Ponemos esto en voltaje y volvemos a prender la fuente. Bien, continuemos aumentando la luz y bueno, podemos ver cómo sigue bajando hasta que llega a este valor. Bien, ahora vamos con este. La tensión que tenemos en este punto ahora es mínima, y si nosotros empezamos a aumentar la resistencia, vamos a ver que aumenta al principio muy considerablemente y después un poco más gradual. Acá otra vez tenemos la mitad de la tensión para cada elemento, y bueno, si seguimos subiendo, terminamos con esta tensión máxima en este punto. Es de esta forma que se suelen medir estos sensores de luz con este simple circuito. Se pone una resistencia y el elemento. Si nosotros queremos medir o que este dispositivo, este sensor, nos dé una señal que aumenta con la luz, vamos a usar este circuito. Si queremos usar un circuito que vaya disminuyendo
la tensión a medida que aumente la luz, usamos este. Eso es, bueno, el funcionamiento del divisor resistivo con el LDR. Esto, bueno, es para introducir el concepto del divisor, que es muy, muy usado, esta configuración, de una resistencia seguida de otra y la salida en el medio. Para esta configuración no es necesario que haya un sensor, sino que lo que habitualmente encontramos son dos resistencias, donde pueden ser fijas, es decir, resistencia que no van a desplazar su valor, como en este caso, o podemos tener un sensor que puede ser otro, no necesariamente uno sensible a la luz, sino que va a funcionar, el circuito va a funcionar de la misma forma si ponemos algo sensible un sensor que sea resistivo y sensible al calor, por ejemplo. Bueno, si lo ubicamos de esta forma y seguimos esta topología, el circuito funciona de la misma forma. Y otra opción que podemos llegar a ver es que la resistencia que varíe sea un potenciómetro. Eso sería sin sensores y solo moviendo resistencias. El circuito va a funcionar de la misma forma. Y bueno, vamos a ver eso. Acá quería compararlo. Tenemos el circuito que estábamos viendo, pero bueno, este circuito es equivalente a tener esto de acá. Resistencia y un potenciómetro y una resistencia. Y bueno, para ver que son equivalentes, vamos a hacerlo al lado de los otros que tenemos. Vamos a completar acá con esa alternativa. Vamos a poner estos dos resistencias, y potenciómetro. 1 y 2. Les muestro otra vez. Vamos a hacer este circuito, o sea, resistencia, potenciómetro, y acá me falta algo, que es unir esto de acá. Bien, y así. ¿Por qué es esto, no? Este era el modo en el que se usan a los potenciómetros como si fuesen una resistencia variable, porque al final todo el elemento termina teniendo de entrada y de salida solo dos pines, o sea, uno acá y el otro acá. El tercero queda unido a uno de esos extremos, entonces no es ni una salida ni una entrada, no es una salida aparte, digo, sino que está puenteado con alguno de los extremos, que puede ser la entrada o la salida. Y bueno, de esa forma nos quedan dos patitas del elemento que son funcionales al resto del circuito. Entonces, primero hacemos fuente, resistencia, potenciómetro y negativo. A ver acá, vamos a hacerlo más cerquita. Resistencia. Vamos a poner color naranja de este punto acá. Vamos a ponerlo aquí arriba. No se va a ver, pero bueno, está ahí abajo. O podemos ponerlo acá. No se ve el cable. Hacemos así. Bien. Ahora tenemos que unir estos dos. Entonces tenemos acá lo que podemos, si seguimos la línea desde el positivo, tenemos acá la entrada, viene por aquí, entra el potenciómetro, y acá ya no importa si va a salir por esta o por esta, es el mismo punto eléctrico, que es la unión esta que tenemos acá. Y lo que nos falta es poner el negativo, que eso va desde aquí, a ver, bueno, al negativo, acá.
Vamos a ubicar esto. Otra vez, el primero es negativo con el negativo del circuito, y del positivo va a ir al punto de intersección entre los dos elementos. En este caso es la resistencia y el potenciómetro. Eso sucede en este punto. Acá, ¿no? Cualquiera de estos puntos me serviría, o cualquiera de estos. Vamos a pinchar, entonces, a ver acá, y acá, así se ve dónde está enchufado. Vamos con el siguiente. En el siguiente primero vamos a tener el potenciómetro, saliendo primero positivo, llegamos a este punto, vamos a poner el potenciómetro, aquí al lado así se ve, positivo al positivo, entramos al potenciómetro, tenemos el puente entre los dos pines, por lo que bueno, al entrar al potenciómetro la corriente va a tener estos dos caminos unidos. Y continuado de esto, tenemos la resistencia, negativo, y venimos aquí. Bueno, ubicamos el voltímetro, negativo con negativo del circuito, y el rojo ahora, el positivo del voltímetro, a la unión de los elementos, acá. Bueno, vamos a ver que tenemos un comportamiento muy parecido, entonces. Veamos los dos circuitos de la izquierda que arrancan con la tensión máxima de salida, y a medida que movemos o que la resistencia disminuye, sea el elemento que sea, que puede ser un sensor o puede ser un potenciómetro, la tensión de salida va a ir disminuyendo. ¿Por qué tenemos la misma topología? Resistencia fija arriba y abajo la resistencia variable. Bien, y en el otro circuito tenemos la tensión mínima. A ver, acá conecté algo mal. Ah, bueno, acá tengo lo que sucede acá es que para que sean equivalentes yo tendría que poner acá así. El elemento este arranca con luz nula, sin luz, entonces con la máxima resistencia. Y en este caso la máxima resistencia del potenciómetro para la configuración que pusimos con el puente y cómo está enchufado, tenemos acá la máxima resistencia. Vamos a comprobarlo. Apagamos la fuente, venimos acá, ponemos resistencia y estamos viendo ahí la resistencia. Si la movemos para el otro lado, vemos cómo disminuye. Entonces, para que sean equivalentes los circuitos, veamos esto entonces, a ver. Así podemos comparar. El EDR arranca con la resistencia máxima. Si tiene mucha luz, baja. Entonces, bueno, con este tenemos que hacer lo mismo. Que la resistencia no sea la mínima, que sea la máxima. Ahí. Bien. Ahora vamos a poner esto de medición de tensión. Prendemos la fuente. Y volvemos a comparar. Otra vez. Lo que es el divisor resistivo, al fin y al cabo, es la relación entre las dos resistencias que están continuadas. Puede ser en este modelo o en este, o si tenemos solo resistencias. Siempre son dos resistencias continuadas que
bueno, pueden moverse una de ellas. Si se mueven las dos tenemos más variaciones, ¿no? Pero lo básico es tener solo control en una de las resistencias y poder, bueno, con eso tener una tensión que va variando. Esa es la idea del divisor resistivo. Al fin y al cabo no importa mucho si tenemos un potenciómetro, un sensor de luz, de temperatura o de lo que sea. La dinámica va a ser siempre eso, que hay dos resistencias y de acuerdo a su relación, la tensión del punto medio va a poder subir o bajar. Bueno, ¿cómo podemos comparar acá? Si tenemos la resistencia variable del lado de arriba, tenemos al principio, con la resistencia máxima, la mínima tensión. Y si empezamos a bajar esa resistencia, la tensión aumenta. De este lado también. Movemos el potenciómetro y vemos cómo la tensión aumenta. Bien. Entonces con esto tenemos más presentes los conceptos que eran donde teníamos que hacer foco. El divisor resistivo lo vimos funcionando con una resistencia que es un sensor o con un potenciómetro. Y es la relación entre esas dos resistencias que aparecen, una sobre la otra, donde una se puede mover un poco y con eso la tensión que hay en el punto medio va a desplazarse para arriba y para abajo, de acuerdo a cómo se regule la resistencia. Y bueno, por otro lado, vimos también el funcionamiento de un LDR, que es una resistencia que varía tal cual el potenciómetro, pero que lo hace en proporción a la luz que recibe. Entonces, bueno, esto lo vamos a usar para los siguientes circuitos que vamos a ir armando. Por último, un detalle que por ahí alguno lo notó, es que varían muy distinto. A ver, miremos en estos que por ahí creo que se nota más. En estos dos. ¿Cómo se mueve el valor de la tensión? Miremos en este que como que solo al mover un poquito ya hay un cambio muy grande. O sea, ahí hicimos un cuarto, por ejemplo, y ya bajó 2 volts casi. Llegamos a la mitad y después empieza a bajar un poquito más proporcional. En cambio con esto tenemos, veamos, que varía muy lento o casi nada al principio, mientras que al final tenemos casi todo el descenso. Bueno, eso es por cómo mueven o cuál es la relación que tiene la resistencia con respecto a lo que estamos haciendo. Ahí hay, bueno, diferencia entre los dispositivos que son lineales y los no lineales. Bien, eso sería todo por esta clase. En la siguiente vamos a usar el divisor resistivo con otros elementos como un transistor que va a recibir la señal del punto medio del divisor resistivo y con eso se va a activar algo. Eso nos abre un montón de posibilidades, por eso es que, porque el divisor resistivo es muy, muy usado por su simplicidad y porque sirve para eso, para mandar una señal de tensión que varía. Bien, vamos a terminar entonces. Adiós.